bienvenidos. Esta clase ya va a ser un poco diferente. Esta clase nos vamos a empezar a guiar por el libro, donde tenemos que ver que nuestro objetivo para el día de hoy es reconocer en contexto cercano el conjunto de los números enteros y su relación con los números naturales. Ya no tenemos que olvidar esa parte. Ya acuérdense, reconocer en contextos cercanos el conjunto de los números enteros y su relación con los naturales. ¿Ya? Y acá el libro, nos guía con una pregunta muy simple. Nos dice, ¿qué tipo de números conocen? Cuando nos hagan esa pregunta, nosotros tenemos que empezar a retroceder en el tiempo y ver qué números conocemos. Y si ustedes, ¿qué números podrían contestar? Podrían decirme el 1, el 5, el 7, el 20, el 1,5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no va apuntada ya la pregunta, sino que la pregunta va apuntada a qué conjuntos numéricos conocen, a qué tipos de números conocen. Por ejemplo, podrían contestarme que conocen los números primos, podrían contestarme que conocen los números compuestos, ¿cierto? Y los números primos que estuvimos estudiando antes de comenzar con todo esto, encontrábamos lo que era todos los números que tenían exactamente dos divisores. Estaba el 2, el 3, el 5, el 7 y así más números hacia adelante. Y en los números compuestos todos los que tuvieran más de dos divisores. ¿Ya? Que ahí encontrábamos al 4, al 6 por ejemplo, el 8, 10 y cualquier número par, incluyendo algunos cuantos otros impares. ¿Ya? Pero la respuesta que se busca aquí es más bien el conocer un conjunto numérico. Que les decía yo, el conjunto de los números naturales, el cual siempre les decía, recuerden que los números naturales son aquellos números que nos sirven para contar. Por lo tanto, empezamos con el 1, el 2, el 3, el 4, así infinitamente. ¿Ya? Y dentro de la segunda pregunta dice, ¿por qué es importante saber operatoria y propiedades de los números? Porque nosotros siempre manteníamos un orden, sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir en los números naturales. ¿Vale? Y la parte interesante de eso que sabemos hacer es que nosotros siempre teníamos un orden, sobre todo para lo que era la resta. Incluso la división se nos restringían bastante las operaciones. Por ejemplo, nosotros podíamos dividir 10 en 5, que eso nos da 2, pero si tomábamos 5 dividido en 10 ya no era lo mismo. Entonces ahí empezábamos a complicarnos un poco la existencia. Por lo tanto teníamos que seguir un orden. Y para el caso que más nos sirve aquí en estos momentos es pensar en restar 5 y 3. 5 menos 3, eso nos da 2. Pero ¿qué pasa si al 3 le quito 5? Ahí ya empezamos a cuestionarnos un poco y es más complicado decir, no, da tal número. ¿Ya? Entonces ese es el fin de esta clase. El fin de esta clase es conocer que hay números dentro de los conjuntos numéricos en matemática que nos van a ampliar la parte principalmente de la operación que nosotros conocemos como resta. ¿Ya? Entonces partimos con las primeras preguntas que encontramos en el libro. Dice ahí un subtítulo, Climas de Chile. ¿Ya? Después nos pide leer y observar la información que se entrega ahí y luego realizar las actividades propuestas. Entonces vamos con la primera. En esta imagen ustedes pueden ver una foto del desierto de Atacama, donde el desierto de Atacama tiene una temperatura máxima de 40 grados Celsius. Después aparece Cachiyuyo, que tiene una temperatura máxima de 30 grados Celsius, y los geysers del Tatio, que tiene una temperatura máxima de 20 grados Celsius. ¿Ya? Desde el límite norte del país hasta Vallenar, dice que en la región de Atacama se presenta el clima desértico normal. ¿Ya? Y en el desierto se caracteriza mucho porque las temperaturas en el día son muy altas y en la noche son muy frías. ¿Ya? Y esa diferencia, a la resta entre esas dos temperaturas, entre la máxima y la mínima, es lo que nosotros conocemos como oscilación térmica. Ahí en el clima desértico normal nos da como dato, en la parte blanca acá, ¿ya? Nos da como dato que hay una gran oscilación térmica diaria, alrededor de los 30 grados Celsius, dice ahí específicamente un valor. Hay pocas precipitaciones, eso quiere decir que llueve muy poco, y en la noche la temperatura puede bajar de los 0 grados, ¿vale?
Entonces, como les decía, la oscilación térmica corresponde a la diferencia. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de diferencia, hablamos de una resta también, ¿vale? Acá en un rinconcito yo les voy a escribir, cuando nosotros tenemos A menos B, ya igual a un C, ese A y ese B se llaman minuendo y sustraendo. Y al C, que es el resultado de esa resta, es lo que nosotros conocemos como diferencia, ¿vale? No olviden esa parte. Recuerden que están en un video, chicos, por lo tanto siempre pueden tienen la opción de pausar si es que algo no lo entendieron bien o retroceder, ¿ya? Y acuérdense que el día martes vamos a resolver las diferentes dudas. La pregunta A me dice, si en todos los lugares la oscilación térmica fue de 30 grados Celsius, ¿cuál fue la temperatura mínima de cada uno? Entonces podemos volver arriba, que esa es la facilidad que nos da esto, y vamos a hacer algunos calculitos, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la oscilación térmica, vamos a cambiarle el color a la letra, vamos a poner en blanco para que se vea bien, es de 30 grados, ¿ya? Eso significa que a la temperatura máxima, no se ve muy bien, vamos a cambiar otra vez a un amarillo quizás, me dan unos minutitos, a un amarillo y vamos a agrandar la letra, ¿ya? Si retomamos, si la oscilación térmica es de 30 grados, significa que si yo a la temperatura máxima le quito su oscilación, eso como resultado me tiene que dar la mínima, ¿ya? Eso significa que 40 menos 30, eso me da 10. Lo mismo podemos hacer para Cachiyuyo, donde la temperatura máxima es 30, la oscilación térmica es 30, y eso nos da como resultado 0. ¿Estamos bien? Pero en los geysers del Tatio, la cosa cambia un poco, porque la temperatura máxima es 20, y además de ser 20, la oscilación térmica es 30, entonces tenemos que quitarle eso. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos en el caso, tenemos que situarnos en que yo tengo 20 para dar, pero me están pidiendo 30. Entonces, si yo cumplo con esos 20, voy a quedar debiendo. Por lo tanto, cuando yo quede debiendo, uso el signo negativo, 10. Eso es lo que voy a quedar debiendo. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Entonces, aquí aparece un número nuevo. Aquí, que lo voy a remarcar y se los voy a poner en rojo, para que ustedes puedan notar que es en rojo, menos 10. Es un número nuevo para nosotros. Es un número con un signo negativo, ¿ya? Estos números complementan la recta numérica, que ya conocíamos, que era el 0, 1, 2, 3, 4, así infinitamente, pero ahora empiezan a contarse hacia la izquierda. Entonces, es como que nosotros trazáramos una línea. Ya me voy a apoyar por el Místico Paint, ¿ya? Es como que si nosotros trazáramos una línea, ¿ya? En esa línea, al centro de esta, nosotros pusiéramos, ¿a quién? Exacto, al 0, ¿ya? Al 0. Van a disculpar los números porque no son lo ideal. Al 0, ¿ya? Ahí está, nuestro estimadísimo y querido amigo. Y después podemos trazar con la misma separación distintos numeritos, ¿ya? Hacia acá, procuren de que sean líneas derechitas, ¿ya? Ya vamos a tener un método mejor y más decente para hacer esto, ¿ya? Hacia la derecha, nosotros vamos a tener todo lo que son los números positivos, ¿ya? Los números positivos. Aquí me está quedando un poquito grande esta cosa, ¿ya? Y lo vamos a colocar acá, los números positivos, ¿ya? Entonces, hacia la derecha vamos a tener acá el 1, el 2, el 3, el 4... y así sucesivamente. Y luego acá a la izquierda, acuérdense que tienen que tener la misma separación. Ya hacia la izquierda vamos a tener
todos los números que son negativos. Entonces acá tenemos el menos 1, ¿ya? Tenemos el menos 2 en el otro palito. Tenemos el menos 3 en el otro palito. El menos 4 y así sucesivamente. Entonces, esta parte es interesante. Porque del 1 al 0 voy a tener lo mismo que tengo del 0 al menos 1. Pero hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, aquí incluimos las operaciones que ya teníamos, donde para sumar avanzamos hacia la derecha y para restar avanzamos hacia la izquierda. Siempre es un avance en distintos sentidos, ¿vale? Entonces, volvemos a nuestro ejercicio. La pregunta B nos dice, describe el procedimiento que seguiste para obtener la temperatura mínima de cada lugar. Como les explicaba yo, para poder hacer esa temperatura mínima, nosotros ¿qué es lo que hicimos? Nosotros tomamos la máxima, le quitamos la oscilación y nos dio la temperatura mínima que tenía cada lugar. Entonces, en el primer y el segundo ejercicio no fue complicado ni fue nada extraño, porque eran números que nosotros podíamos trabajar y números que teníamos. A diferencia del último, que nos quedó un número negativo y que nosotros dijimos, bueno, entonces ese nos generó problemas. ¿Qué es lo que hicimos? Imaginemos que tenemos 20 y le vamos a poner a una deuda un valor negativo antes. Entonces ahí nos dimos cuenta que nos quedaban debiendo 10. ¿Ya? Y nos pregunta ahora, ¿has estado en una situación similar a la del cálculo de la temperatura mínima de los geysers del Tatio? Describe la situación y fundamenta tu respuesta. Entonces yo podría comentar con ustedes mientras ustedes están pensando. De hecho les recomiendo que pausen el video ahora y piensen una situación similar en la que hayan estado en esa temperatura mínima, ya que se dé algo negativo y no necesariamente en el caso de que sea temperatura, ya. Un buen ejemplo es el que les daba yo con el tema de la deuda. O sea, yo debo X cantidad y no me alcanza para pagar, pero abono lo que tengo y sigo teniendo deuda. ¿Ya? Tenemos la temperatura. Por ejemplo, no sé si han escuchado del subterráneo. El subterráneo está en un edificio, está por lo general en el piso menos 1, o si tiene dos subterráneos en el piso menos 2, y así sucesivamente. O podemos tomar como ejemplo también el nivel del mar, que hay cosas que están sobre el nivel del mar y cosas que están bajo el nivel del mar. Entonces ahí ya no, la cosa se nos escapa de un lado a otro, ¿ya? Aquí ahora encontramos en la vida distintas situaciones, ¿ya? Como la anterior, que no pueden resolverse necesariamente con los números naturales que nosotros utilizamos y con el cero. ¿Ya? Nosotros ya salimos de nuestra zona de confort en séptimo básico, en la edad que ustedes tienen, y ya no estamos trabajando con lo que eran solamente que el profe se preocupe del orden de las preguntas, ¿cierto? De que el más grande tiene que ser más, siempre el primero tiene que ser más grande que el segundo cuando hago una resta. Entonces ahora aparecen los números enteros para poder solucionar más problemas que nos dé la vida. Y acá encuentran la figura ustedes, que es algo similar a lo que yo intenté hacerles, ya algo bastante similar. Esto estaba muy bien hecho, ya, donde los números enteros corresponden a los números naturales que están hacia la derecha, como les explicaba, los números negativos que también son enteros que están hacia la izquierda y el cero, ya. Fíjense que hay flechitas tanto a la izquierda como a la derecha. Esto quiere decir que los números continúan hacia allá. Por lo tanto, siempre tienen que tener el cuidado ustedes, muy prolijo, de entender que los números son infinitos tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, ¿vale? Y cuando les pregunten a ustedes, por ejemplo, ¿el menos 4 es un número entero? Ustedes tienen que responder que sí. ¿El 0 es un número entero? También es un número entero. ¿El 3 es un número entero? También es un número entero. Porque los números naturales están dentro de los números enteros, pero en este caso pertenecen solo a los enteros positivos. Nótese ver que hay enteros positivos, hay enteros negativos y está el 0 aparte, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. El 0 se conoce como elemento neutro, ¿ya? Porque no está ni en el 1
ni en el otro. Los enteros negativos son siempre antecedidos por un signo negativo. Entonces, para yo poder identificar que algo es negativo, tengo que necesariamente ponerle un menos antes, porque yo no soy adivino. Entonces, si yo te digo a ti, ¿cuánto es 2 menos 3? Tú no me vas a decir que es 1, simplemente, sino que tienes que colocarme que es menos 1, que queda una deuda. Tengo que marcar que algo me falta, que es negativo, que aún me falta para llegar, que aún no puedo llegar. ¿Ya? A diferencia de los números positivos que no llevan el signo, o sí podrían llevarlo. En ese caso nos queda la libertad. Pero el negativo siempre tiene que llevarlo. ¿Listo? Sigamos avanzando. En nuestra segunda actividad, ya estuvimos jugando un poco, nos dice representa los siguientes grupos de números en una misma recta numérica y considerando al 0 como punto de referencia. ¿Ya? Entonces aquí nos da un ejemplo donde nos entrega el 5, el menos 5 y el 2. Entonces yo les voy a recomendar que tomen una hoja de su cuaderno, siempre, y en esa hoja de su cuaderno tracen una línea recta y cada uno de los cuadritos ustedes tienen que imaginar que es un número. Por lo tanto, si yo quiero representar al 5, menos 5 y menos 2, siempre voy a necesitar a alguien al centro. Y ese alguien al centro va a ser el 0. Porque ese 0 me va a dar la referencia, me va a decir, mira, de aquí hacia la derecha están positivos, de aquí hacia la izquierda están negativos. Por eso es tan importante el 0. Entonces, para representar al 5, cuento 5 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y marco el 5. Para representar el menos 5, voy a desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 rayitas. Ahí va a estar el menos 5. Y para finalizar en el menos 2, cuento 2 rayitas hacia la izquierda del 0 y ahí va a estar el menos 2. Ahí se va a ubicar. Por lo tanto, le quedan a ustedes 4 ejercicios para practicar. Recuerden, día martes yo resuelvo todas sus dudas por si es que vieron el video antes. ¿Listo? Y en los siguientes ejemplos dice asocia cada afirmación con el número entero que lo represente. Por ejemplo, dice tengo un saldo a favor de 35.000 pesos. Por lo tanto, ¿qué número lo representa? El 35.000, positivo. La temperatura es de 4 grados bajo cero. Eso está antes del 0, por lo tanto va a ser el menos 4. ¿Ya? Cada uno un valor correspondiente. Oh, perdón de nuevo. Todavía no controlo bien esto. Ya, ahí volvimos. Entonces, la temperatura ambiente es de 2 grados bajo cero. ¿Con qué número lo podríamos asimilar nosotros? Con uno sencillo, el menos 2. ¿Ya? Después me dice, la ciudad se encuentra 800 metros sobre el nivel del mar. Un ejemplo que les daba. Vamos a tener al 800 positivo. Después me dice, el buzo está nadando a 20 metros de profundidad. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de una profundidad, estamos diciendo que está abajo de algo. Por lo tanto, ahí jugamos con el negativo, menos 20. Después, estamos justo al nivel del mar. Justo al nivel del mar es un número bastante cómodo, porque viene siendo el 0. Julián tiene una deuda. ¿Ya? El mismo ejemplo que seguimos nosotros para poder ubicarnos en el ejercicio de los geysers del Tatio. ¿Ya? Entonces, como tiene una deuda, va a ser negativo, porque no lo tiene. Y el valor numérico que es el 5.000. Y finalmente, el avión que está volando a 9.500 metros de altura, que está volando, eso sobre el nivel del mar. Por lo tanto, el valor que estamos utilizando ahí va a ser el 9.500. ¿Vale? Ahí estamos con eso. Después, ¿qué es la parte interesante de esto? Que toda la matemática, alguna de forma más simple, otra de forma más compleja, puede representarse en el mundo cotidiano. ¿Ya? Por lo tanto, en estos momentos vamos a ver una aplicación en geografía, donde el dibujo nos muestra un esquema de las principales alturas, de los principales montes y profundidades del mundo. Eso es lo que nos muestra. ¿Ya? Y las preguntas quiero que pausen el video, respondan estas 4 preguntas y después las revisemos juntos. ¿Por qué motivo? Para ver si estamos asimilando o no estamos asimilando bien lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces pónganle pausa.
Y continuamos. Pregunta A dice, ¿qué signo asignarías a la altura de los montes y a las profundidades de las fosas? Entonces, en este caso nuestra referencia pasa a ser el 0, ¿ya? Esa referencia viene siendo el nivel del mar. Y como viene siendo el nivel del mar, entonces a los montes le asociamos el signo positivo y a las fosas el signo negativo. ¿Por qué motivo? Porque ya decíamos, porque el nivel del mar es nuestra referencia, ¿vale? Después, ¿cuál es el punto de referencia o el origen en esta situación? Entonces, nuevamente nos adelantamos a contestar lo que nos preguntan, ya, porque teníamos una respuesta previa, y dijimos que la referencia era el nivel del mar, no del mar, ¿ya? Representa la altura y profundidades como números enteros. Entonces, los ojos del Salado, los ojos del Salado, el K2 y el Everest, le vamos a llamar números tal y cual están. Ojos del Salado 6893, K2 8611 y Everest 8848. Y a las fosas marinas, la fosa de Tonga, le vamos a poner menos 10.882 y a la fosa de las Marianas le vamos a poner menos 11.000, ¿vale? En la D dice, si recorrieras linealmente desde el fondo de la fosa de las Marianas hasta la cima del Everest, ¿cuántos metros recorrerías? Entonces, si nosotros nos paramos acá, desde la fosa de las Marianas, y fuéramos hasta el Everest, nosotros desde aquí, desde el inicio, desde el fondo, hasta llegar al mar, vamos a avanzar 11.000 metros. Y luego vamos a avanzar 8.848. Por lo tanto, si nosotros hacemos esa suma, nos van a dar 19.848 metros. Ese sería nuestro avance. Y cuando desde la cima del Ojo del Salado hasta lo más profundo de la fosa Tonga, también vamos a tener un avance lineal, porque vamos solo sumando cuando hablamos de distancias. Por lo tanto, en ese caso estaríamos hablando de 19.493, si no me equivoco, ustedes pueden corregirlo después, si es que hay algún error, metros de avance entre un lugar y el otro. ¿Ya? Me imagino que están cansados, pueden tomar una pausa, acuérdense, no es necesario que vean todo el video de corrido, pueden pausarlo para seguir después. Mantengan su ritmo, de acuerdo a su situación, de acuerdo a su capacidad. Acuérdense que estamos haciendo una clase más condensada, esto es como que si yo no parara en la clase, ¿vale? El ejercicio 5, el problema 5, nos pide escribir una situación relacionada con cada imagen. Al igual que el anterior, les recomiendo pausar aquí y detenerse a pensar, ¿ya? Porque hay dos números que se están utilizando, por ejemplo en la A, de 25.000 y menos 12.500. Por lo tanto, la idea es plantear una situación. Por ejemplo, yo podría plantearles ahí que, en el primer caso, que Cristina, no sé, un nombre cualquiera, tiene una deuda de 12.500 pesos y su abuelo le regala 25.000 para su cumpleaños. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la deuda que va a quedar finalmente? O si va a quedar con ganancia. Ahí tengo una opción, ¿ya? Lo mismo, ahí vemos una botella en la B en el mar, que puede viajar profundidades y subir como lo hacía Scratch, por ejemplo, en la era del hielo, ¿ya? Y en la C vemos ya una máquina que está sacando material y yo no puedo evitar imaginarme una mina. Y las minas por lo general, excepto Chuquicamata aquí, y hay otra que no recuerdo el nombre en este momento, que están bajo el nivel de la Tierra, ya la gran mayoría. Son muy específicas. Y tenemos una gama enorme de respuestas, por lo tanto podría cada uno de ustedes, de los 45 que pertenecen al curso, tener una opción diferente y estarían en lo correcto, ya siempre y cuando estén usando los números como corresponde.
Y hay dificultades. Esas dificultades tienen que cuestionarlas ustedes y pensar en ustedes. ¿Vale? Ahora, la 6 es un tema de jugar con los signos solamente. ¿Ya? Solamente con los signos. Entonces, va a ser un ejercicio simple, algo sencillo con lo que vamos a trabajar. Donde dice, en enero la cuenta estaba con saldo a favor. Por lo tanto, ¿qué signo usaríamos ahí? El signo más. Durante 3 meses seguidos, dice, la cuenta quedó con saldo en contra. Por lo tanto, como es saldo en contra, tenemos que agregar el menos a cada uno de los 3 meses seguidos. En junio, dice, a pesar de no tener mucho dinero, la cuenta terminó con saldo a favor. Por lo tanto, es un valor positivo. Gracias a un depósito, dice, en febrero, quedé con un saldo a favor. ¿Ya? El problema que tenemos acá es que en febrero teníamos un saldo a favor. Por lo tanto, el signo acá exactamente pasa a ser un signo más. ¿Ya? Y el signo menos se encuentra aquí. Acá hay un error que lo vamos a corregir inmediatamente. Dan un segundo. Esto siempre influye. Lo vamos a poner más grande para que se note ahí y le vamos a poner el más. Perfecto. ¿Ya? Entonces, así nos quedaría esto según los enunciados que dicen. Ya revisamos. En enero la cuenta con saldo a favor, no hay problema. Durante 3 meses seguidos, dice, la cuenta quedó con saldo en contra. 3 meses seguidos, pero podríamos pasar porque dice, gracias a un depósito en febrero quedé con un saldo a favor. Por lo tanto, en febrero tenía que quedar positivo, por eso no podían ser los 3 meses siguientes inmediatamente después de enero. ¿Ya? Fue necesario volver y replantearnos. ¿Ya? Y para concluir la clase del día de hoy, analicemos la siguiente situación y respondamos. La temperatura de una ciudad, dice, bajó 12 grados Celsius. La pregunta es, ¿qué número entero representa la variación de la temperatura? Represéntala en una recta numérica. Bueno, el número entero que representa la variación de la temperatura es el menos 12 y la representación en la recta numérica les queda a ustedes. No olviden dibujar. ¿Ya? Después dice, explica con tus palabras cómo reconociste el número entero. Acuérdense siempre, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de subir, de aumentar, de incrementar es un más. Cuando nosotros hablemos de disminución, de una baja, de una pérdida, vamos a hablar del signo negativo. Todos los sinónimos de esas palabras. Al terminar el desarrollo de este tema, ¿qué contenido aprendimos? Al finalizar este video deberíamos haber aprendido lo que son los números naturales, ya específicamente los enteros negativos, no los números naturales, los números enteros y los enteros positivos, negativos y también el cero, que eso fue lo que estudiamos. Nos dimos cuenta de las ganancias, de las pérdidas, de distintas situaciones, ¿ya? Entonces ese es el enfoque que trabajamos en la clase y que deberíamos haber logrado el día de hoy. ¿Qué estrategia usaste para desarrollar las actividades propuestas? Distintas estrategias que ustedes pensaron en el momento en el que pausaron el video y estrategias también que les entregué yo. Entonces son diferentes. Y acuérdense siempre de pensar como lo positivo que es ganancia, que suma, lo negativo que es una pérdida, por lo tanto se retrocede. ¿Ya? Va hacia la izquierda. Entonces positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Siempre de esa parte. Acuérdense siempre de eso. ¿Ya? Entonces con esto concluimos el video explicativo de la clase del día de hoy. Les queda de tarea la actividad de la página 6 de su cuadernillo, la cual también se la adjunté en los materiales para aquellos que no tuvieron la posibilidad tienen la posibilidad de tener su libro en la mano, los que lo tengan. Y recuerden que una vez que resuelvan la actividad 6, que pregunten sus dudas y todos, tienen que subirla de nuevo a la plataforma. ¿Ya? Y los que no puedan subir a la plataforma, siempre tienen la posibilidad de hablar y dar su explicación y podemos recibirla por WhatsApp o por algún correo electrónico o una forma diferente. Pero todas las tareas tienen que estar de aquí al día viernes en la plataforma. ¿Vale? Entonces que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana por este mismo medio.
esperamos contar con mejor tecnología para las explicaciones. Un abrazo y se cuidan, que estén muy bien.